Muy buenas, vamos a seguir hablando de la teoría de justicia de John Rawls y cuando hablamos de la teoría de la justicia pensamos en cosas como el principio de la diferencia, pensamos en cosas como la justificación, el rol que cumple la desobediencia civil en una sociedad democrática. Para Rawls pensamos en cosas como la prioridad de los principios, el equilibrio reflexivo, pensamos también en el método de la posición original o el velo de la ignorancia. Pero hay un fundamento, hay una parte de la teoría de Rawls de la que normalmente no hablamos tanto, que viene a ser, por lo menos en teoría de la justicia, pues en el liberalismo político es tema principal, la, la cuestión religiosa. Y quiero hablar de la cuestión religiosa, la sociedad de la intolerancia y la tolerancia, qué rol juegan acorde a los principios de justicia de Rawls. Para ello vamos a recordar que los principios de justicia de Rawls son dos. Los primeros tienen que ver con la libertad, es el principio de las libertades. Cada persona tiene derecho a un esquema de libertades, un sistema de libertades tan extenso como sea posible, que sea compatible con un sistema tan extenso para los demás. Y el segundo es el principio de la diferencia, que se subdivide además en el principio de igual acceso a los cargos, desde la base de una oportuna, de una equitativa igualdad de oportunidades, y el principio de la diferencia, que es propiamente que las diferencias, las desigualdades sociales se ordenen de modo tal que favorezcan las expectativas de vida de los miembros menos aventajados de una sociedad. Si se dan cuenta, y Rawls repite muchísimo, el primer principio sobre las libertades regula temas de nuestros derechos y libertades básicas que suelen estar consagrados en las constituciones, y el segundo, el principio de la diferencia y de los cargos, ya es temas de políticas sociales, políticas económicas, aplica las grandes disposiciones económicas y sociales de una sociedad. Y cuando hablamos en teoría de la justicia, de la tolerancia, de la intolerancia, Rawls está pensando sobre todo en el primer principio de justicia, pues el punto de partida de este debate vendría a ser la igualdad equitativa que tenemos todos nosotros. En una sociedad regida por este principio, donde las partes aceptan una igualdad equitativa de las partes, eh, ¿cómo funciona la libertad bajo el principio de igual libertad? Tenemos entonces en la secuencia de las cuatro etapas que las partes han diseñado un proceso, han bajado de la abstracción, levantando un poco el velo de la ignorancia para una versión más leve de él, aunque todavía no conocen los rasgos que los definen como particulares, la Constitución que ha de interpretar los dos principios de justicia para regir una sociedad que esté bien ordenada. Y desde esta perspectiva, pareciera ser que el único régimen posible para estas partes, el único que interpreta los principios de justicia, vendría a ser uno que garantice la libertad moral, de conocimiento, de pensamiento, de creencia y la práctica religiosa. Rawls dice que no es lo mismo restringir una libertad que regular una libertad, y también aclara que todas las libertades tienen un rango específico, un aspecto central que buscan proteger, y que en ese límite es posible regularlas. De hecho, Rawls está a favor, cree que es de interés estatal regular ciertas libertades para el orden y la seguridad pública. No cuestiona eso, pero regular y restringir son cosas distintas. Rawls también habla de que el Estado no puede favorecer ninguna religión en particular. El Estado de Rawls no se ocupa de doctrinas filosóficas ni religiosas. Lo que tiene que hacer es regular la búsqueda que hacen los individuos de sus intereses morales, espirituales, de sus propios proyectos de vida, conforme a principios que sean diseñados desde una posición imparcial. Lo que se busca de esta manera es que el gobierno pueda actuar como un justo representante de sus ciudadanos, considerados en términos de igualdad moral, de acuerdo a la concepción pública de la justicia que se ha elaborado en fases previas de la posición original. El gobierno entonces no tiene ni el derecho ni el deber de hacer en moral ni religión lo que la mayoría de las personas quiera hacer. ¿Ya? Para Rawls, el Estado, por tanto, debe ser neutral respecto a las concepciones de vida buena, a las concepciones religiosas, a las concepciones morales de sus ciudadanos, independiente que sea una mayoría o una minoría. Pero limitar el nombre de limitar la libertad en nombre de cierto interés común, como el orden o la seguridad pública por la cual la sociedad
tiene, la sociedad se constituye, es algo que puede justificarse desde las posiciones del mismo contrato social, desde la doctrina contractualista, y Rawls está de acuerdo en regular ciertas libertades en pro de la libertad misma. Quiere decir eso que una libertad puede limitarse cuando es necesario para la libertad, para prevenir una invasión que sería peor a la libertad. Y la libertad se mide como sistema. Entonces, limitamos una libertad cuando por necesidad, al considerar las libertades como un sistema, vemos que de no hacer esas limitaciones vamos a tener resultados que mermen el sistema de libertades para todos. Y esto conecta con el tema de la tolerancia a los intolerantes. La justicia de Rawls, ¿en qué medida, puede preguntarse uno, requiere la tolerancia del intolerante? Y Rawls sabe que este es un tema para nada sencillo. Hay distintas condiciones que tienen que cumplirse. Rawls no niega que en una sociedad existan grupos que no sean razonables, que tengan la voluntad de llevar sus doctrinas a tal nivel que supriman las libertades constitucionales cuando tengan el poder para eso, o que quieran imponernos una manera de pensar. Sabe que estos grupos existen y sabe que una teoría no ideal en especial tiene que abordar este punto de vista. Rawls no está satisfecho con sencillamente derivar estos problemas a la teoría no ideal y va a ver el punto de vista de la posición original. En la posición original no hay ninguna interpretación particular de la verdad que pueda imponerse a las partes, entonces no puede derivarse de la posición original ningún principio que le obligue a uno a someterse a determinada visión teológica, a determinada visión moral. Y por otra parte, incluso que Rawls no niega que las personas puedan argumentar que su doctrina es la voluntad de Dios, en términos simples, esto no justifica que alguien exija una mayor libertad para sí mismo diciendo que posee la palabra de Dios para imponer eso. Así, una secta intolerante no tiene derecho a ocupar su fundamento religioso, sus argumentos morales para imponerle a alguien su concepción de la vida buena. La secta intolerante tampoco puede hacer uso del poder del Estado para imponer esa noción de vida por la fuerza. La cuestión es entonces si la intolerancia debe permitirse y en qué manera debe permitirse, y ahí es donde la respuesta no es sencilla. Rawls está de acuerdo en que la tolerancia aunque la intolerancia no es algo que pueda derivarse del principio de justicia y que las personas no están en su derecho de ser intolerantes. Rawls sabe eso. El tema es si se puede obligar a los intolerantes a respetar la libertad de los demás. La cuestión entonces es la amenaza creíble, el nivel de amenaza creíble del intolerante. Pues si el intolerante en cuestión tiene la certeza de que va a usar la fuerza para limitar la libertad de los demás, entonces debe ser intervenido. Pero si el intolerante usa a medios legítimos en una democracia constitucional para llevar a cabo su visión a través de la persuasión de las personas, ya no hay tantos motivos para atacar el libre ejercicio de la razón práctica en las instituciones. Ahí está el dilema de Rawls. Sin embargo, esto es un gran depende. Rawls tiene la convicción de que en una sociedad bien ordenada que se guía por los principios de justicia, de libertad y de la diferencia que hemos hablado en extenso en otros videos, las sectas intolerantes en el ejercicio del debate público, sometiendo y enfrentando argumentos, van a perder fuerza, van a perder medios y van a terminar interiorizando la práctica moral de la sociedad bien ordenada, de las democracias constitucionales donde se rigen. Es un problema práctico que la filosofía por sí sola no puede resolver, dice Rawls. El que la libertad del intolerante sea limitada para conservar la libertad de una constitución justa depende de las circunstancias. Si vemos que en efecto la sociedad puede absorber esta secta intolerante, puede persuadirla de que su actuar es incorrecto, o por lo menos que esta secta, al ver que sus intentos no tienen éxito, se disuelva finalmente por sí sola, no habría un principio para intervenir, no habría un derecho ni un deber del Estado de intervenir en el funcionamiento de esa secta solamente porque practique una
doctrina intolerante. Ahora, si la amenaza que esa secta representa para una sociedad libre, para una sociedad bien ordenada, es lo suficientemente creíble, si esa secta puede mermar las bases del contrato social, de la concepción de la justicia a la que se ha llegado y que ordena el actuar de las personas, entonces sí hay razones para evitar, para limitar la libertad de esa secta. Así, para Rawls, el tema de la libertad del intolerante solamente puede limitarse en la medida en que esto se haga en favor de una libertad justa con una justa constitución. El hecho de que los intolerantes reconozcan o no reconozcan esta práctica es lo que la teoría política por sí sola no puede solucionar y que depende de las circunstancias donde esto se esté dando. Y eso es la visión de la tolerancia a los intolerantes de Rawls. Una visión que quizás pueda ser un poco decepcionante para uno, que para otros contenga los principios morales para el actuar y que deje espacio a la consideración de las circunstancias prácticas para otros. Pero eso es lo fascinante de la teoría política. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximas sesiones.